Siento en esta hermosa noche del Señor. Estamos contentos de estar aquí un día más en su presencia, llenándonos de ese conocimiento, el conocimiento pleno de la Escritura. Qué lindo. Me alegro que estén aquí hoy. Hoy es un día especial porque además de tener el estudio bíblico, hoy es uno de esos días en los cuales tú le das gracias a Dios por las cosas que quizás a veces no nos damos cuenta, las cosas de Dios, las pequeñeces. A veces pedimos que Dios haga milagros extraordinarios, grandes, que abra ríos, que caigan truenos, que baje nubes, que sane los enfermos, que los paralíticos corran. Pero cuando vemos la sanidad del alma comenzando a trabajar, cuando vemos esa restauración del espíritu, ¿sabes? El milagro más grande es un corazón sano. Tú puedes sanar una herida y la herida está quizá expensa a una infección, pero cuando Dios sana un corazón, cuando Dios sana la herida del corazón, esa herida está completamente sana. No hay manera ni forma de que esa herida se vuelva a abrir. Un corazón lastimado, cuando se sana, es lo mejor. Una restauración, un levantamiento. Y eso lo vemos a diario en cada uno de nosotros, porque todos los días nos levantamos caídos. ¿Sabe por qué? A veces nos levantamos sin ánimo, porque el espíritu se debilita. Y cuando enseguida que tú levantas las manos al cielo y dices, gracias Señor por un día, tú sientes como que de momento la batería empieza a subir, y el litio empieza a reventarse. Cuando vienes a ver, quieres comerte al mundo en un momento. Pero eso solamente lo hace Dios. Dice que le da fuerza al que no tiene ninguna, se las multiplica, le multiplica las fuerzas que no tiene ninguna. Así que eso nada más es motivo suficiente para darle gracias a Dios. Y estamos en su casa, estamos en sus atrios, que no todos tienen esa oportunidad. Así que más agradecido todavía. Mira qué clase de bendición tenemos nosotros. Así que nos portamos contentos en esta noche, estamos contentos. Y quiero que me acompañen al libro Evangelio según San Lucas. Estamos estudiando el gran diluvio, pero quiero llevarlos a un versículo. Hoy es nuestro sexto día, nuestra sexta clase. La clase anterior nos quedamos en el versículo 8 de ese capítulo 6 de Lucas, el cual decía, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Eso fue lo último que hablamos y de eso vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de lo que es la gracia de Dios. Cuando estudiemos, vayamos estudiando, vamos a entender muchas cosas que quizá cuando uno lo lee por encima, no nos damos cuenta de estos pequeños detalles, pero a través de estos estudios que nosotros profundizamos y escarbamos y seguimos escarbando, como decimos, lo llevamos hasta el hueso, entendemos las cosas con más claridad. Quiero que me acompañen al Evangelio según San Lucas, capítulo 17, y el que lo tenga me responde con un fuerte amén. Evangelio según San Lucas, capítulo 17. Mana Erika, léeme el versículo 26. Sí. Ese versículo del Evangelio según San Lucas comienza dándonos a nosotros un panorama más claro de qué fue lo que ocurrió y por qué ocurrió y por qué Noé y por qué Dios hizo las cosas de la manera. Mira cómo dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Cuando vemos el caso de Noé, vemos el caso en el cual es la primera vez que Dios muestra de una manera clara lo que es la gracia de Dios. Cuando vemos el caso de Adán, en el caso de Adán vemos perdón. En el caso de Adán vemos misericordia. En el caso de Adán vemos esa restauración que comienza Dios cubriendo la desnudez, cubriendo la vergüenza, de una manera como un padre cubre la vergüenza de un hijo. Sacrifica un animal que no tiene culpa, para de las pieles del animal que sacrifica, cubrir la vergüenza del hombre culpable. Mira cómo Dios hace. Eso muestra a Dios la misericordia. Pero en el caso de Noé, vemos la primera vez en la cual Dios derrama gracia.
Cuando hablamos de la gracia, vemos el favor de Dios en el hombre. Es una manera clara. Evangelio según San Juan, acompáñenme ahí. Vamos a estar navegando por la escritura, así que échale un poquito de W40 a los dedos porque vamos a ir navegando. Quiero que veamos todos los puntos de vista en el cual de Noé se habla y refleja en el Nuevo Testamento en las manos del mismo Jesús. Juan capítulo 1, verso 15, dice, Juan dio testimonio de él, hablando de Juan el Bautista, y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Cuando habla aquí de la plenitud de Dios, habla de que y está hablando de Jesús, pero recordemos que Jesús es Dios. Cuando hablamos de la plenitud de Jesús siendo Dios, es que cuando la gracia es aplicada al hombre, la gracia no se da escasamente ni se da por medida. La gracia de Dios no viene por etapas, viene de un golpe y viene total. Dios no da su gracia a medias. Dios no dice te voy a favorecer durante un corto tiempo. La gracia llega y está sobre ti. Dice el verso 17, ahí mismo en Juan 1, en capítulo 1 del Evangelio según San Juan, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Esta gracia que está hablando Juan en su Evangelio, está hablando de ese perdón que aún inmerecidamente nosotros nos fue dado gratuitamente sin haber hecho nada. Sin haber tenido que hacer sacrificios, sin tener que maltratar nuestro cuerpo físico, sin tener que dar unas ofrendas para que Dios sea misericordia de nosotros. No fue comprada, ustedes no pagaron por su perdón. Como cuando en la ley se infringe la ley, usted paga unas multas. Pero en el caso de la gracia y la salvación, en el caso de la gracia y la salvación vienen completamente gratis. ¿Por qué? Porque tú y yo no tenemos lo suficiente como para pagar el perdón completo de Dios. No hay suficiente dinero no existe suficiente dinero en el mundo. Si juntaras el dinero que tienen los 9.8 billones de habitantes, que no te llegas ni a 1% de lo que vale tu perdón. Por eso el perdón de Dios tiene que ser apreciado, tiene que ser amado, tiene que ser evaluado, tiene que ser valorizado, Y esa gracia aplicada a la vida de Noé se da de una manera a través de la salvación. Y cuando vayamos viendo el contexto, el contorno y de la manera en que Dios va trabajando con Noé, vamos a ver de la manera en que Dios trabajó contigo y trabajó conmigo. Y nos vamos a sorprender porque Dios no cambia. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El perdón de Dios es aplicado de la misma manera en Génesis, como en Éxodo, como en Reyes, como en Apocalipsis. El perdón de Dios no tiene métodos, no tiene estructura. Es solamente un perdón, una gracia, una fe, una salvación, un Dios, un camino, una verdad, una vida. No hay muchos, no hay varios caminos y usted escoge el que quiera. No hay muchas verdades y usted decide cuál se le acerca mejor a su necesidad. Es una sola. Y vamos a verlo según Dios trabaja en la vida de Noé. La gracia fue aplicada a la vida de Noé y de esa manera la salvación por medio de la fe. Hablamos de Abraham y cuando se habla de Abraham se habla del padre de la fe y la Biblia lo menciona como el padre de la fe. Pero en realidad el primero que tuvo fe fue Noé. Noé tuvo fe mucho antes que Abraham. De la fe de Noé ocurrieron unos eventos que fueron los que llevaron a Noé a recibir la gracia de Dios. Hebreos 11, verso 6. Hebreos capítulo 11 que habla de la fe. Y cuando hablamos de fe ya nos conocemos el versículo. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero cuando hablamos del caso de Noé, que es un caso bien especial, el versículo 6 dice, pero sin fe
es imposible agradar a Dios. De la manera en que Noé obtuvo gracia, fue agradando a Dios por medio de una fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y eso aplica tanto en Hebreo como en Génesis. No es que en el Nuevo Testamento bajo la gracia sin fe es imposible agradar a Dios, y en el Viejo Testamento bajo la ley sin fe tú le puedes agradar a Dios. El proceso de Dios es el mismo. Lo que pasa es que fue aplicado de diferentes maneras según Él fue mostrando su gloria, su majestad y su divinidad gloriosa. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11, verso 6. Porque es necesario, escuchen esto, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y es galardonador de los que le buscan. Esa palabra galardonador es que cuando tú buscas a Dios, escuchen esto, cuando usted busca a Dios, usted no busca a Dios para recibir nada de Dios. Y usted dirá, pero espérate, pastor, no entiendo ahora. Cuando buscamos a Dios porque necesitamos algo que nos falta en la vida. Misericordia, sanidad, compasión, perdón, restauración, enfermedades. Buscamos algo de Él que nos dé. Pero cuando tú vas ante la presencia de Dios, sabiendo que en su perfecta y divina voluntad Él lo va a hacer, pero que aunque no lo haga contigo, lo vas a amar igual, entonces tú lo recibes bien. Hay una diferencia del que lo busca para obtener algo, y si no me lo da, pues me enojo con Dios y este Dios no sirve, este Dios no funciona, este no es el Dios que a mí me presentaron. Y hay una diferencia en el que lo busca porque simplemente Él es Dios. Aunque te sane, aunque no te sane, aunque te levante, aunque no te levante, Él va a seguir siendo Dios. Cuando tú vienes a los pies de Cristo, buscándolo a Él y no lo que Él puede hacer por ti, entonces tú eres galardonador, porque Él premia al humilde. Él premia al que tiene un corazón dádivo hacia Él. Él premia al que tiene humildad y sencillez de espíritu. Él premia al que clama y Él premia al justo. Y dice, verso 7. Por la fe, escuchen esto, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho, escuchen esto, heredero de la justicia que viene por la fe. El primero que recibe gracia fue Noé. El primero que muestra fe fue Noé. Al primero que Dios lo premia por la fe que mostró fue a Noé. Pero ¿cómo lo vemos? Explíqueme, pastor, no entiendo. Cuando tú crees en Dios, aunque las cosas no parezcan ser como Dios te las planta o como Dios te las presenta, esa es una fe genuina. La fe es la certeza de lo que se espera, no la certeza de lo que obtuviste. La certeza de lo que se espera. O sea que aún tú sin haberlo tenido, tú sabes que viene. Yo no estoy sano, pero sé que mi sanidad viene de camino. Aunque yo no tengo que verla hoy. No importa si me la da hoy, el mes que viene, en 1 año, en 3 años, en 5 años. Lo que me importa es que su palabra se va a cumplir en mí. La certeza de lo que se espera es que nadie te puede convencer de otra cosa. Cuando tú te encuentres con alguien que quiera destruir tu fe con Dios, tú dices, bueno, perdóname, esa es tu opinión, pero yo conozco a mi Dios. Quizás tú no has visto lo que yo he visto, pero yo sé quién es Dios. Cuando tú tienes esa certeza que nadie te puede convencer de otra cosa, entonces tu fe es genuina. La certeza de lo que se espera y la convicción, tú tienes que tener convicción, eso viene en el corazón, el alma y la mente. Nadie te puede hacer cambiar de opinión. El que me diga a mí que hay un tercer Dios, un cuarto Espíritu Santo, lo que sea, yo no sé de dónde tú sacaste eso, pero yo conozco a mi Dios. Y mi Dios es indivisible. Padre, Hijo, Espíritu Santo son uno solo, indivisible. No hay un tercer, un cuarto, no hay un quinto,
No hay nada alrededor de él y él es el que soberanamente gobierna todo, sobre toda vida. Por eso cuando él cree, cuando esa fe, porque recuerden que Noé vivió en un mundo donde estaba, lo que había era un caos moral, un caos social. Y Dios de momento habla con él y le da un mensaje a un hombre que él encontró justo entre muchas generaciones. Vemos cómo la gracia de Dios aplicada en el momento más difícil de la historia de la humanidad. Si usted cree que los tiempos estaban tan mal ahora, los tiempos de Noé estaban extremadamente peor para que Dios decida destruirlo todo y entender que no había nada que salvar. Es porque las cosas ahora no están tan mal. Y las cosas no están tan mal ahora porque hay Espíritu Santo. Ábreme la puerta, déjame de favor. Hay Espíritu Santo. Hay una iglesia que clama. Hay una iglesia que Dios plantó para que entonces la gloria de Jehová fuera hablada, transmitida a través de la palabra. Hay milagros y prodigios. Hay escenas que ocurren en diferentes partes del mundo que muestran la misericordia de Dios. Cuando vemos eso entendemos de la manera en que Dios se refleja. Pero en el tiempo de Noé fue simplemente gracia y fe. Gracia y fe. Dios no sanó a nadie de la generación de Noé. Dios no sanó a nadie, no hizo milagros, no abrió mares, no sacó un pozo, no cavó agua, no hizo nada. Simplemente encontró un hombre que era justo y en él derramó gracia. ¿A qué me refiero con esto? A que no importa qué cosas te rodeen, tú tienes que mantener tu justicia para recibir la gracia. Aunque nadie más piense igual que tú tienes que mantener tu justicia para recibir la gracia. Dice, entonces, ¿qué pasa? El gran diluvio fue el modelo del juicio de Dios. Pero un modelo en el cual Dios muestra redención, ejecutado de una manera justa, divina, santa, perfecta y soberana. ¿Por qué? Porque Dios no consultó a nadie para ver si hago esto. La Biblia no dice que él hizo una reunión con sus ángeles y vamos a decidir, mira, ¿qué tú crees? ¿Lo destruimos o no destruimos? Él lo hizo porque así quiso. Dios no pidió opinión. Dios no le preguntó a Noé, ¿qué tú crees? Yo no sé, ¿lo hacemos o no lo hacemos? Dime, tú me dices. Si tú me dices que sí lo hacemos, si no, no. Dios no pide opinión a nadie. Dios hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere y con quien Él quiere. Y decidió en un momento ejecutar un juicio por la maldad, la dureza de corazón del pueblo de Dios, de su creación. Y en el verso 9, ahí en Génesis 6, dice así: estas son las generaciones de Noé. Hablando de la descendencia hasta Noé. Y mira cómo lo describe Dios. Noé, varón justo. Era perfecto en sus generaciones. Y con Dios caminó Noé. Vamos a aguantarnos ahí un segundo. Cuando Dios describe a Noé como un varón justo, no menciona si él hizo buenas obras, no menciona si él era dadivoso con las personas, no menciona que él le haya hecho ningún favor a nadie. Esa palabra justo, en ese versículo en específico, lo que refiere es a prudencia. Noé era un hombre prudente, de buen juicio, pensaba rectamente y se conducía de manera ordenada. A eso se refiere esa palabra justo. Era una persona que cuando actuaba prudentemente, actuaba de una manera correcta, pensaba rectamente. No había malicia en la mente y los actos de Noé. No significa que Noé no cometió errores. Era un hombre humano e imperfecto. Y usted dice, pero dice que era perfecto. Ahí vamos ahora. Dice que era perfecto en sus generaciones. Lo está comparando con el tiempo. Lo está comparando con la gente de la época. Lo está comparando con toda su familia. Esa palabra perfecto lo que significa era que a Noé no se le encontraba nada de qué acusarlo. No se le hallaba culpa de haber hecho algo malo. Es como yo decir, por ejemplo, yo creo que la hermana Erika
robó mucho dinero. Y la gente dirá, wow, lo habrá hecho. Pero para yo decir eso, tengo que tener evidencia. Mi palabra simplemente sin pruebas ni evidencia no hacen nada. Me hacen un calumniador. Yo estoy calumniando a mi hermano. Cuando habla de Noé dice que no se le halló ninguna falta. Quizá lo acusaron muchas veces, pero falsamente. Quizá pensaron mal de él porque era diferente a los demás, pero ante los ojos de Dios era perfecto. No había nada malo de que acusarlo. Y nosotros tenemos que escudriñar nuestros corazones a diario. ¿De qué nos pueden acusar hoy? ¿Qué yo puedo hacer que manche el nombre de Jesús? ¿Qué yo puedo hacer que denigre el evangelio? ¿Qué yo puedo hacer que haga menos la gracia y la gloria de Dios? Tenemos que todos los días examinar nuestros corazones, y cuando tomamos decisiones de la manera en que hablamos, actuamos, nos conducimos, tratamos a los semejantes, tiene siempre que reflejar justicia. Y es el modelo que Dios decide, con yo tengo agrado, porque lo salva entre todas sus generaciones. Pero dice también que caminó con Dios, o sea que tuvo firmeza y convicción del Dios a quien él conocía, aún sin verlo. Recuerden que en el tiempo de Noé, lo más probable, lo que Adán le enseñó a sus hijos se fue regando como una historia. Te la voy a pasar de generación en generación para que esto no se olvide. Y cuando llega el tiempo de Noé, Noé decidió creer en ese Dios de mis padres, en el Dios que me enseñaron mis ancestros, en el Dios que a mí me educaron. Yo tengo que creer en Él, aunque nadie más creía, pero Él siguió creyendo. Mantenía una firmeza, nadie no lo movían. Tenía una convicción en lo que ya él sabía que era Dios y quién era Dios, aún sin conocerlo. Y esto lo llevó a creer aún cuando nadie más creía. Porque si la gente hubiese creído, se hubiera arrepentido. Y cuando no hay arrepentimiento es porque no hay un conocimiento de Dios. La falta de arrepentimiento viene a consecuencia de un desconocimiento de Dios. Por eso en ese libro de Hebreos dice que por esa fe condenó al mundo. ¿Por qué? Porque Noé fue el estándar. En las escuelas, cuando sacan las notas, las maestras usan lo que le llaman una curva. Y decidían, siempre usaban a la nota más alta y la nota más bajita. Si había muchos con nota alta, los bajitos estaban colgados. Pero si todo el mundo sacaba notas bajitas, entonces porque estaban más abajo, tenían por poco paso. La curva del estándar de Dios fue Noé. Noé fue la medida que Dios usó para juzgar. Por eso, por la fe que tenía Noé, juzgó al mundo. Por la convicción de Noé, juzgó al mundo. Por la calidad humana de Noé, juzgó al mundo. Por la cordura física, mental, espiritual de Noé, juzgó al mundo. Por la justicia. Y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé fue el estándar de esa justicia. Aunque haya tenido 1,000,000 de defectos. Noé pudo haber tenido 1,000 defectos, como tú y yo tenemos. Pero, ¿cuán cercano estás tú a la medida del varón perfecto? Porque ahora tú y yo tenemos una medida diferente, ya no es Noé. La medida tuya y mía ya no es Noé, ahora es Cristo. Él estableció el estándar. Cristo, por eso Dios se hizo en forma de hombre, para que nosotros cuando vayamos a ser juzgados no nos tome como por desventaja. Diga, Señor, pero tú me estás comparando con un ángel, con un querubín, con un serafín, así cualquiera la hace. Hazme serafín para que tú veas como yo no hago nada malo. Pero cuando Dios mismo se hace hombre y fue tentado en todo, fue maltratado, fue humillado, fue vituperado, fue escupido, hasta Belcebú le llamaron hasta demonio, le dijeron todo, y cuanto insulto había, lo clavaron en una cruz que era muerte de impío, era lo más desagradable, era una muerte de cruz. Y no pecó, él estableció el nuevo estándar. Por eso habla de misericordia, de perdón, de compasión. ¿Con quiénes? ¿Con los que te hacen bien? También con los que te hacen mal.
El que te insulta, perdónalo. El que te da una cachetada, dale la otra mejilla. El que te pide que lo ayude, ve una milla extra. Por eso cuando vemos el estándar de Jesús, a veces decimos, Dios mío, pero es que es muy alto. Pero es que Él lo hizo. Tú no has pasado ni la mitad de las cosas que pasó Jesús. Ni la mitad. Ni la mitad de las cosas. Ah, pero es que a mí me han traicionado. A Jesús lo traicionaron 3 veces. Lo traicionó Pedro, lo traicionó Judas y lo traicionó Tomás cuando no creía en Él. Sí, no me diga a mí, no, que a mí me han humillado. A Jesús lo humillaron frente a la iglesia, los sacerdotes y fariseos. No, pero es que a mí me han hecho, me han tirado, me han dejado solo. Los discípulos se fueron y lo dejaron solo. No hay nada que tú hayas pasado que Jesús no lo pasó. ¿Para qué? Para que aprendiéramos compasión y misericordia. Verso 10 dice: y engendró Noé 3 hijos, Sem, a Cam y a Jafet. O sea que Noé era un hombre de familia. Y esto muestra el carácter de Noé. Recuerde que él era el estándar de justicia. Noé en su tiempo hizo varias cosas en las cuales cuando vemos este versículo podemos empezar a escudriñar un poquito y entender. En los tiempos que vivió Noé, Noé pudo preservar su familia cerca de Dios en tiempos difíciles. A Noé se le juzgó como padre, no como individuo, porque la justicia de Dios no es compartida, no es por todo. A ti cuando Dios te juzgue, te va a juzgar por todas las cosas que hiciste, tanto buenas como malas. Cuando estemos delante del gran juicio del trono blanco, dice que va a abrir el libro. Y todo lo que tú hiciste, desde que abriste los ojos y empezaste guau, 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 hasta el día que moriste, todo eso te lo va a sacar. Hiciste esto, toda tu vida completa. Y ahí no hay abogado, porque Cristo es el que te va a juzgar. El abogado lo tenemos ahora, que es Cristo. Un abogado tenemos que nos defiende. Tenemos un Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y toda justicia. No hay excusa. Tú no puedes decir, pero es que a mí me dejaron solo en el mundo, nadie me comprende. Tú tienes un Espíritu Santo que te comprende y no te deja solo. Podemos venir con el guau, guau, guau y llorar todo lo que queramos, pero no hay excusa porque Dios te dio todo lo que tú necesitas para estar bien. El problema es que a veces nuestra dureza de corazón nos hace alejarnos de Dios. Mantuvo integridad, tanto con su esposa, con sus hijos y las esposas de sus hijos. Mire el panorama del hogar de Moisés. Dios mío, Moisés, sigo con Moisés. Vamos a tener que estudiar Moisés en la próxima clase. De Noé. Noé fue responsable de él, pero de su esposa también, de sus hijos y de su yerna, porque todas estaban en el grupito que Dios salvó. Dios no salvó a Noé y dejó a los demás enredados en el agua. Todos los que vivían en la casa de Noé, Noé se había encargado de que fueran justos delante de Dios. Aunque afuera, mira, y no se menciona la familia de Noé, los que quedaban, no se menciona el papá, la mamá, los hermanos, los sobrinos, los tíos, los abuelos de Noé. Matusalén muere y el juicio comienza. A 120 años antes que Matusalén muriera, Dios dijo, y será la vida del hombre, el tiempo del hombre, 120 años. Y pasan 120 años y rompe a llover. Aunque no se hablaba de la familia de Noé, Noé supo cómo cuidar su casa. Y es lo que Dios nos demanda a nosotros. Tú podrás, hay cosas que tú puedes hacer, hay cosas que tú no puedes hacer, hay cosas que están fuera de tu alcance y Dios entiende eso. Pero todo lo que está en tu alcance, tú eres responsable. Todo lo que pasa dentro de tu casa, tú eres responsable. Porque es tu casa. Todo lo que pasa ahí, Dios te va a pedir cuenta porque te hace responsable de todo eso. El cuidado que tuvo fue tan marcado que Dios, en el plan de salvación, incluyó a su esposa, a sus hijos y a su yerna. Mira de la manera en que Noé, si lo dije bien, Noé, sí, porque ya estoy entre Noé y Moisés. Mira cómo Noé, en ese mundo difícil, se encarga de que los míos estén bien delante de Dios. No un día, todos los días. Todos los días. Yo no sé qué hacía, la Biblia no dice qué hacía, pero de que para que Dios los tome en cuenta y los salve,
Y no bajé juicio contra ninguno de ellos que estaban bien, entre comillas, porque bien solamente está Dios. El cuidado tan marcado. Mira, te voy a poner unos ejemplos. El caso de Job. Job era varón justo. Mira, comparándolo con Noé. Era varón justo. Era varón perfecto. Pero no, cuando viene el juicio, los hijos no se salvan. Y al final de cuentas, la mujer lo echa para un lado y le dice, todavía tú mantienes tu integridad. Maldice a tu Dios y muérete, la esposa. Pero los hijos no se salvaron del juicio de Dios. Vemos el caso de Lot. Lot, aún estando en los brazos de Abraham, Lot, cuando viene el momento de juicio, Dios envía un ángel a la casa a avisarle. Y estaba toda la familia, porque dice la Escritura que estaba él, su esposa, sus hijas y los que estaban con sus hijas. No dice si estaban casados o convivían, no se sabe el estatus que ellos tenían, pero estaban ahí. Y cuando llega la salvación, se la dan a todos. Pero los que estaban con sus hijas no quisieron salir. Su esposa tenía el corazón en la riqueza que estaban en su casa. Cuando sale, la esposa mira para atrás y se vuelve sal. Y cuando con todo el revolú y la confusión que había, él decide irse para donde él quería. Se mete en una cueva. Cuando las hijas ven lo que pasa, dice, aquí se acabó el mundo, esto es un caos total. Y se acuestan con su padre, manchando el nombre de Dios. Escuchen esto, y lo hacen pecar. Lo emborracha una primero y se acuesta con él. Después lo emborracha a la otra y se acuesta. Mira lo que pasa en el caso de Job y en el caso de Lot. Alguien búsqueme el libro del profeta Ezequiel. Este versículo, cuando yo lo leí, a mí me voló la cabeza. Yo caí sentado en el piso mirando para el techo. Ezequiel capítulo 14. Y esto yo quiero que alguien lo lea, yo no lo voy a leer. El que lo tenga, me dice amén. Ezequiel 14. Celedonio, léeme los versículos 13 y 14. Amén. Escuche esto. Terrible. Cuando yo leí esto, yo dije, hijo de hombre, le está hablando Dios al profeta Ezequiel. Cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose perdidamente. Mira lo que le está diciendo. Cuando haya pecado en la tierra, le está diciendo la condición del pueblo, le está diciendo la condición de la gente. Porque Ezequiel lloraba por su pueblo. Ezequiel amaba a su pueblo. Mira lo que le dice. Y extendiere yo mi mano sobre ella y le quebrantare el sustento de pan, quite la comida, y enviar en ella hambre y cortare de ella hombres y bestias. Si estuviesen en medio de ella estos tres varones, mira cómo Dios saca y los saca a los tres aparte. A Noé, a Daniel y a Job. Dice, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas. Lo que está diciendo es que en medio del caos que tenía Noé, el que era verdaderamente justo era Noé. Dios pudo haberle dado juicio a sus hijos y a su esposa. Y por la misericordia de Dios, por amor a la justicia que había en Noé, lo salva. Por eso es que yo siempre le digo a los padres que tienen hijos, aunque tú veas a tus hijos rebeldes,
corriendo en dirección contraria, como yo digo, aunque estén por ahí comiéndose las luces rojas, espiritualmente hablando, tú mantente justo. Porque por la justicia de Noé se salvó su casa. La Biblia no dice que los hijos eran buenos o malos. La Biblia menciona que uno de ellos lo vio desnudo y se rió de él. Y lo maldijo Noé. Mira, pero ¿eso lo habrá aprendido ahí o siempre lo hacía como costumbre? Eso vamos a dejarlo porque la Biblia no lo dice. Y si la Biblia no lo dice, yo tampoco. Pero por la justicia de Noé su casa se salva. Aunque mis hijos no estén como yo quiera, yo tengo que mantenerme justo. Si yo me mantengo justo, ellos entran al arca conmigo. Si tú te mantienes justo, tus hijos entran al arca contigo. Si tú te mantienes justo, tus hijos, tus nietos entran al arca contigo. Entran al arca contigo. Tienes que mantener justicia en tu vida. Aunque la gente no se ajusta, aunque te traten mal, aunque te digan tú eres esto, tú eres aquello, aunque tú no sirves, aunque tú eres aquello. A mí no me importa lo que diga el mundo, me importa lo que Dios piense de mí. Que el día que Él baje la mirada y me mire diga, varón justo eres, varón justo eres, varón justo eres. Cuando tú puedes hacer eso, entonces la justicia de Dios, la gracia, por medio de la fe que Dios puso en nosotros, trabaja con tus hijos y los míos. Mira qué terrible. Mira lo que Dios dice ahí. Y si anduviese en medio de ella estos tres varones, o sea, que en el medio del juicio, si yo encuentro un Noé, si yo encuentro un Daniel y si yo encuentro un Job, ellos nada más se salvan. Lo que le está diciendo es que si yo me encuentro un Daniel en medio del problema más grande, él lo salvo. Si yo me encuentro un Daniel en tu casa, a ese salvo. Si yo me encuentro un Noé en tu casa, a ese salvo. Únicamente sus propias vidas, dice Jehová. Pero dice el versículo 11 en Génesis 6, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba llena de violencia. ¿Cuándo ocurrió esto? Con el tiempo. Porque cuando el corazón del hombre se corrompe, no se corrompe de un golpe. Primero viene una tentación. Después viene una propuesta. Después viene una intención. Después viene un deseo. Y después viene el pecado. Mira. La gente dice, no, pero es que yo conozco gente que son bien nice, son chéveres, son amigables. ¿Tú sabes quién era la persona más amigable? Satanás. Satanás fue bien amigable, simpático, al punto de aún siendo bestia, en el huerto del Edén, se le acerca a Eva, la trata nice, le habla bien, coge confianza con ella y le hace una oferta. Era tan bueno y tan bueno, tan cool, como dicen por ahí, que a Jesús se le sienta y le hace una buena oferta. Satanás no vino a decirle a Jesús, tú eres esto, tú eres lo otro, tírate para que tú veas. Lo trató bien, le dio una buena oferta, quiso complacerlo. Tú tienes hambre, dile que las piedras se conviertan en pan, tú eres el Hijo de Dios, hazlo. Yo estoy contigo, tranquilo. Tú eres el Hijo de Dios. La Biblia dice, o en aquel tiempo, Jehová dijo que enviara ángeles que te sostengan tu brazo para que tu pie no tropiece. Túmbate. Escrito está. Mira cómo viene con una buena oferta. El diablo no se va a presentar al lado tuyo ofreciéndote cosas malas. Él te va a ofrecer cosas que tú necesitas, cosas buenas. Y como tú dices, wow, se ve bien. El diablo no, por eso dice que viene vestido de ángel de luz. Cuando se acerca a personas ante ti dándote cosas buenas, porque no todo lo que brilla es oro. No todo lo que sabe bueno es bueno para el espíritu. Y cuando Satanás se le presenta a Eva, le hizo una buena oferta. Mira, le ofreció un fruto. Dice que era tan bonito el fruto, era codiciable a los ojos de Eva. Pero eso no fue lo que la hizo comer el fruto. Fue cuando le dijo, si comieres de él vas a ser igual que Dios. Ahí fue que la tumbó al piso.
Porque al hombre le gusta siempre ser igual que Dios. Al hombre le gusta poder. Al hombre no le gusta servir. El evangelio del servicio, eso está en peligro de extinción. Ahora estamos con el evangelio de poder, el evangelio de autoridad. Ahora esto parece las caricaturas, los superhéroes. Ahora todo el mundo quiere volar con capa, quiere brincar, quiere saltar, quiere Spider-Man y todos los muñequitos. No, el evangelio de Cristo es servicio. Jesús dijo, yo vine a servir. Jesús, el Hijo, Shama. Dios mismo dijo, yo vine a servir. Y si Él es Dios y vino a servir, ¿qué tú crees que vamos a hacer nosotros que somos inferiores a los ángeles? A servir. Vinimos a servir al reino de Dios. Pero dice el verso 12, y miró Dios la tierra, miró su creación. Y aquí que estaba corrompida. ¿Qué cosa? Su creación. Porque toda carne, y esto hace referencia a todo lo que en aquel tiempo vivían separados de Dios, donde no había una relación espiritual. Había corrompido su camino, su andar. Dijo pues Dios a Noé, mira lo que le dice, he decidido el fin de todo ser. Tú imaginas que Dios se te presente un día a ti en tu habitación, el mismo Dios, y te diga, María, yo decidí acabar con esto mañana. Tú eres la única que va a quedar. ¿Sabes cómo tu corazón se pondría en ese momento? ¿Sabes lo que tú vas a pensar? Mis hijos, mi familia, mis amigos, mi trabajo, el vecino. Los que no pensaste antes del aviso. Te vas a acordar de todos en ese momento. Y quizás en un instante vas a querer salvarlos a todos. Pero quizás los has tenido por 30 años al lado tuyo y nunca hemos hecho nada. Porque a veces nosotros somos de los que siempre esperamos al último minuto. Cuando vemos gente al lado de nosotros que necesitan corrección, no le damos corrección. Pues, ay, bendito, que no se sienta mal, que se humilla, que no quiero que se aleje. Alejado está. Alejado está. Dios corrige al que ama y reprende al que tiene como hijo. El amor más grande que tú puedes mostrar es corrección. El padre corrige a sus hijos, ¿por qué? Porque son malos y le quieren dar correazo y como no hay excusa buscan lo primero para dar un correazo. No, porque los aman. Porque quieren que tengan un modo de vivir mejor que el que tuvo uno. Todo padre quiere para los hijos de él lo mejor, más que lo que yo tuve, mejor de lo que yo tuve. Yo quiero que mis hijos tengan cosas mejores que yo, que estén mejores que yo, pero más que nada que no cometan los errores que yo cometí. Pero ¿cómo tú lo haces? Sin corrección no se puede. Sin corrección eso no se puede hacer. Sin corrección lo que hay es desvío. Si Dios no corrige al hombre en el huerto de Edén, Dios no hubiese tenido moral para hacer un diluvio. Porque entonces la gente iba a decir, pero es que tú nos diste permiso, Dios. Eso no es justo, entonces Dios sería injusto. Pero como en el huerto estableció un estándar, Noé lo siguió, los demás no. Dijo, Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia. ¿A causa de quién? ¿De Dios? No, de ellos. He aquí que yo los destruiré con la tierra. Y aquí es donde vemos el modelo de salvación de Dios. Verso 14. Mira lo que dice. Génesis 6, verso 14. Hazte un arca de madera de gofer y harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Vamos a quedarnos ahí un segundo. Vamos a estudiar el modelo. Madera de gofer era una madera resistente, era una madera impermeable, era una madera que el agua no la penetraba. Era una madera liviana, pero a la misma vez flexible. Era una madera que resistía tormentas y resistía vientos. Porque si tú comparas la impetud de lo que Dios hizo con ese diluvio, ese pequeño barquito se hundió el Titanic, que era más grande. Ese barco se hubiese ido hasta el fondo del mar. Pero cuando Dios le da el diseño, y vamos a ver el diseño de Dios,
del arca de Noé. Dios establece el parámetro, Dios establece el modelo de lo que es la salvación del hombre. En el arca de Noé vemos el plan de Dios de salvación a una escala más pequeña. Es como un barquito del mar. No tienes el Titanic, pero tienes el modelito que tú lo armas en tu casa. Mira qué cosa. Madera de gofel. No le dijo, tú escoge la madera porque yo sé que está difícil, la cosa está dura, aquí no hay mucho palo, así que la que encuentre, haz lo que pueda. No, le dio específicamente el material que él quería. ¿Por qué? Cuando tú vienes ante el altar de Dios, tú no vienes con lo que tú quieres venir. Tú vienes con acción de gracia, con regocijo, con alabanza, porque eso es lo que Dios te pide. Él la pudo haber hecho de palma de playa. No, no es lo que tú me quieras traer, es lo que yo te pido que tú me traigas. ¿Por qué tú crees que la ofrenda de Caín no le agradó a Dios y la ofrenda de Abel sí? Y los dos justamente trajeron. Él no le podía exigir a Caín que trajera una oveja porque Caín era agricultor. Caín no tenía ganado. Abel le trajo una oveja, lo mejor de ella, lo más gordo, porque él trabajaba con ganado. El problema fue lo que le trajo Caín. Quizá Caín le trajo lo que encontró. Recuerden esto, que cuando Dios maldice al hombre, dijo que la tierra le iba a dar ¿qué? Cardos y espinos. Quizá Caín cuando le trajo la ofrenda, se la trajo con cardos y espinos. Y a Dios tú no puedes venirle con cardos y espinos. Los cardos y espinos hablan de las cosas que a Dios no le agradan. Tú no puedes venir a presentarte ante Dios con arrogancia. Tú no puedes venirte a presentar ante Dios exigiéndole a Dios. Dios, que tú eres mi padre y tienes que hacerlo, yo te exijo, yo te clamo y... No. Dios no es un monigote, Dios no es un muñequito, un títere que tú le mueves las cuerditas y los mueves a tu favor. Dios es Dios, tenemos que venir con acción de gracia, aunque me dé o no me dé, acción de gracia. Con regocijo, vengo contento, no vengo molesto. Ay, para la iglesia otra vez, Dios mío, otra vez la misma canción de todos los sábados, de todos los domingos, ay, Dios mío. No, tenemos que venir con acción de gracia, con regocijo, con alabanza en nuestra boca. A veces nos quejamos de las alabanzas. ¿Tú sabes lo que cantan los ángeles? Santo, santo, santo y punto. Ahí no es miel San Marcos, ahí no es, no. Santo, santo, santo y punto, se acabó y esa es la alabanza. Y llevan siglos cantando la misma, santo, santo, santo. Y cantan con alegría, santo, santo, santo. Llega a estar nosotros ahí, ay Dios mío, otra vez el santo, santo, santo. Cambien el disco. No, santo porque Él es santo. Santo porque 3 veces santo, 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 santo. Y la gloria de Dios. Dice Habacuc que su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. No la tuya y la mía, la alabanza del cielo llena la tierra cuando tú cantas a Dios con regocijo, con alegría en tu corazón. Con música, sin música, con batería, con piano, sin piano, con lo que sea. Se va la luz, cantamos a capela, 40 minutos. Nos cortan el internet, cantamos a capela, olvídate. Lo que sea, hay un apagón en todo el county, cantamos a capela. Santo, santo, santo. Las mejores alabanzas salieron de los salmos. ¿Tú sabes quién escribe los salmos? Un hombre en desespero, en dolor, en angustia. Cuando tú puedes sacar el dolor de tu corazón y ponérselo a las manos de Dios, eso es una alabanza. Te doy gracias, Dios, porque aunque estoy quebrantado, te sigo adorando. Aunque estoy enfermo, te sigo adorando. Aunque las cosas me han salido mal, aunque te sigo adorando. Aunque tengo un Saúl tirándome lanzas y flechas, te sigo adorando porque tú eres Dios. Cuando vemos eso y entendemos ese concepto, entendemos la ofrenda que Dios nos demanda. Por eso le dice, no, de madera, de gofel. Pero también le dice que hiciera aposento. Está hablando de moradas. Está hablando de lugar donde estar. También le dice que la calafatee, que le ponga brea por fuera y por dentro. La brea representa la unción.
representa el cambio, el proceso que iba a tener esa familia dentro de ese lugar que estaba ungido por fuera y ungido por dentro. Para que lo de afuera no entrara, ni lo de adentro saliera. Cuando Dios trabaja con tu corazón y con el mío, tú eres un arca sin calafatear. Quizás tú estás hecho de madera de palma, o de pino, o de lo que sea. Pero cuando Dios te da la forma, por eso a veces hay un refrán en Puerto Rico que dice, palo que nace doblado, jamás su tronco endereza, ¿verdad? Pero mira, que cuando Dios le da a Noé las instrucciones, él tenía que doblar madera para hacerle la forma al barco. Tú sabes cómo el palo doblado se endereza con fuego. Cuando tú lo pasas por el fuego, se dobla. Pero a nosotros no nos gusta que Dios nos pase por el fuego. No, mejor llévame a Home Depot y cómprame un pedazo de madera nuevo. Ya con la forma. Queremos que Dios nos cambie sin proceso. Que Dios mande un ángel del cielo y te ponga, que roce con el ala por encima y tú quedes nuevo. No. Todo requiere proceso. Toda sanación requiere proceso. Toda quemadura para que sane hay que raspar la piel vieja. Shama. Hey. La unción representa el proceso de santificación que Dios estaba haciendo con esa familia. Lo mismo que hace Cristo contigo. Lo que pasa es que tú tienes algo por dentro que se llama Espíritu Santo y por fuera unción del Santo. A sus ungidos. Cuando tú vienes a los caminos del Señor, que tú levantas tus manos al cielo porque tú no aceptas a Dios, Dios te aceptó a ti. Al que te acepta a ti es Dios. Cuando tú recibes ese llamado, ese fuego en el corazón que tú no puedes resistirlo, tú podrás hacerle fuerza, amarrarte los gavetes, los zapatos para no moverte, te podrás poner tape a la silla, pero vienes con todo y silla, porque el llamado de Jehová nadie lo resiste. Es un fuego que te quema por dentro. Tú no sabes qué va a pasar. Lo único que tú sabes es que tienes que pasar al frente. Y cuando tú recibes ese bálsamo, lo primero que recibes es sanación del alma. ¿Sabes cómo se llama esa primera parte? Consuelo. Cuando tú recibes consuelo, tú dices, Señor, todavía no has hecho nada y ya me siento bien. Entonces tú te sometes a Dios. La brea representa el proceso de santificación. Verso 15 dice, de esta manera la harás. 300 codos la longitud del arca, 50 codos su anchura y 30 codos su altura. Era espacioso para que el hombre estuviera, pero estrecho para que el que estaba fuera entrara. Era espacioso para Noé y su familia, pero los que estaban afuera no cabían. Mira que él nos dijo, haz un transatlántico para que entren 500 familias. Era espacioso para Noé, para su esposa, para sus hijos y para la esposa de sus hijos. Y para la creación de Dios. Pero si metía gente no iban a caber. El reino de los cielos sufre violencia. Y solo los violentos lo arrebatan. Hay una violencia espiritual que Dios demanda de ti y de mí. Violencia no es ser violento físicamente. Es ser consistente. Es ser persistente. Es mantener firmeza. Bendito el nombre del Señor. Alguien busca el libro de Job. El modelo del arca de Noé es el modelo de salvación de Dios para el hombre. Job capítulo 41. Después en su casa, cuando tenga la oportunidad, estudien estos versículos que estamos estudiando hoy. Puede ver el video después. Pero estúdielo, porque es importante que usted escudriñe más. Aquí hay más que buscar. Es que esto es un estudio bíblico del diluvio, no del arca, del diluvio. Verso 13. ¿Quién lo tiene? Marta, léeme el versículo 13.
Job 41:13. ¿Quién tiene el 14? Erika, atrás, léelo. ¿Quién tiene el 15? Erika, de frente. El 16, ¿quién lo tiene? Pero, varón. ¿17? ¿Quién lo tiene? Léelo. Mira, vamos a leerlo otra vez, con más cuidado. ¿Sabe de qué está hablando? De la cobertura de Dios en tu vida y en la mía. La misma, esa es la brea por fuera que Dios le dice a Noé que le eche. ¿Quién abrirá las puertas de su rostro? Las hileras de sus dientes espantan. Está hablando del rostro de Dios de una manera simbólica. Dice verso 15, la gloria de su vestido son escudo fuerte. ¿Usted se acuerda la historia de la mujer de flujo de sangre? Ella dijo, si tan solo tocare el borde de su manto, seré salva. Mira que no habla de tocarlo a él. No habla, voy a pedirle a Jesús que ore por mí. No voy a pedirle a los discípulos que pongan manos. Si tan solo tocare el borde de su manto, seré salva. Ella lo único que tenía que hacer era tocar el borde, lo último, lo que estaba casi tocando el suelo de la gloria de Dios. Y ya sabía que solamente con acercarse lo suficiente iba a recibir lo que ella tanto buscaba, acercarse completamente a Dios. Dice, la gloria de su vestido son escudos fuertes, cerrados entre sí estrechamente. Nadie que Dios no quiera que entre, entre. Nadie que Dios quiera que salga, sale. Habla de protección. Cuando Dios toma control de tu vida, Dios te cuida y te protege. Bajo sus alas estaré seguro. Escudo y adshama. Escudo y adalga es su verdad. Habla de la protección de un Padre todopoderoso que tiene contigo, con tu familia, con tus hijos. Habla de la protección impenetrable de Dios. Cuando estamos bajo la cobertura de Dios, te podrán tirar dardos, pero los dardos se quedan afuera del arca. Te podrán dar golpes, los golpes los recibe el arca, no los recibes tú. Cuando estamos en la cobertura de Dios, no hay enfermedad que entre, a menos que Dios le permita que entre. Y si le permite que entre, es para gloria de su nombre. Porque vas a ver la sanidad, vas a ver el poder de Dios sanador. Dice, el uno se junta con el otro, hablando del vestido. No hay espacio, no hay lugar. Que viento no entra. Mira, ni siquiera el aire entra por entre medio. Por eso cuando él le dice, él manda a Noé a embrear el arca por fuera, pero quien la sella es Dios. Noé pudo haber cometido errores, no sabía cuántos galones de brea se iba a llevar ahí, y eso había que hacerlo a mano. Era galoncito a galoncito. Había que hacerla, no era que tú fueras a comprar galones de brea, ni encargar un camión de pailas de brea. No te ibas a dar el sprayer para hacerlo. Era a mano, rendija, y quien sella la obra salvadora es Dios. Pegado está el uno con el otro, están trabados entre sí, que no se pueden apartar. Está hablando de esa cobertura gloriosa de Dios en tu vida. Volvemos a Génesis 6, verso 16, dice, una ventana harás en el arca y la acabarás de un codo de elevación. Por la parte de arriba pondrás la puerta del arca a un lado y le harás piso abajo, segundo y tercero. Las puertas representan a Cristo. La puerta del arca es representación del Mesías.
Representación, al busque Lucas capítulo 13, representación del Mesías, representación del Cordero, representación del Salvador del mundo, el Emanuel. Cuando el ángel se le presenta a esta joven llamada María, le dice: has hallado gracia ante los ojos de Dios, y darás a luz un niño, y pondrás su nombre Jesús, porque él será el Salvador. Y estoy parafraseando. Lucas capítulo 13, verso 23 dice: y alguien le dijo: Señor, mira la pregunta, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, verso 24, escuchen esto: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después, escuchen esto, verso 25. Después que el padre de familia haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde soy. El llamado de Dios para tu vida y la mía es ahora. Cuando comience a llover, ya es tarde. Cuando cerraron la puerta, quien la cerró fue Dios. Ya era tarde. ¿Tú sabes cuánta gente quizá empezó a correr? Ábreme, Noé. Y tú entraste. ¿Cómo yo lo sé? Porque estás aquí hoy escuchando su palabra. Tú estás en el arca. Todos ustedes están en el arca, y no es el arca esta iglesia. Está hablando de la salvación que te fue dada a ti por gracia, por medio de la fe. Ahora, ¿qué tú tienes que hacer? Ser justo y perfecto delante de Dios, para que entonces cuando Dios vaya a hacer habitaciones, haga espacio para tu familia. La promesa de Dios es que va a cuidar de los tuyos. Dios honra a los que le honran. Y le hallan los que temprano le buscan. Estamos hablando de eso. El Evangelio según San Juan, capítulo 10. Ya estamos terminando. Deja ver. Padre. Sí, bueno, sí, ya estamos terminando. Evangelio según San Juan, capítulo 10. Empezando por el versículo 10, dice: de cierto os digo, que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Verso 2 dice: mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Verso 3: a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por su nombre, y las saca. Cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendían qué era lo que les decía. Verso 7, volvió pues Jesús a decirle: de cierto os digo, yo soy la puerta de la oveja. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Vuelve y dice verso 9: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. Cuando habla Jesús de esa manera en que Él representa lo que Él es, la puerta a la salvación. Después dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie llega al Padre si no es a través de mí. Está hablando de esa salvación que se representó en el arca de Noé. Porque quien cerró la puerta, mire, cuando Dios empieza todo este evento, cuando ya estaba el arca, Dios es el que le dice a Noé: entra tú y tu familia. Después él llama a los animales, no los llamó Noé, los llamó Dios. Dice que llegaban en pareja y siguen entrando.
Y después le dice él, te dice, y Jehová cerró la puerta. Ese cerró la puerta habla del cuidado y la protección de Dios para ti y para los tuyos. Y después en el verso 18 de Génesis 6 le dice, mas estableceré mi pacto contigo. Mira lo que dice, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. De las aves según su especie, de las bestias según su especie, y de todo reptil de la tierra según su especie. 2 de cada especie meterás contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come, almacélano, y servirá de sustento para ti y para ellos. El problema era este. Dios nunca le dijo a Noé cuánto tiempo iban a estar adentro. Dios le dijo que iba a llover por 40 días y 40 noches. Y la mente del hombre, como es tan ligera, dice, pero 40 días, 40 noches, vamos a traer comida para 40 días y 40 noches. Pero estuvieron 1 año y 1 mes. 13 meses estuvieron dentro del arca. Desde que Dios cierra la puerta hasta que Dios abre la puerta. Entonces, verso 22 dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Ahora, una pregunta que yo me hacía mientras preparaba este estudio. Esto que Dios estaba haciendo con Noé, ¿qué era? ¿Qué Dios estaba haciendo con Noé? ¿Qué Dios estaba trabajando con Noé durante todo ese proceso? ¿Qué Dios estaba elaborando en el corazón? ¿Qué Dios estaba escudriñando en el corazón de Noé mientras todo ese proceso? ¿Qué Dios buscaba? ¿Qué Dios examinaba de Noé? Todas estas exigencias, madera de gofel, brea por dentro y por fuera, tan grande esa arca, tanto animal adentro, tú y tu familia, comida, el esfuerzo, tantos años que él estuvo haciendo. ¿Dónde estaba el plan de Dios con los parientes de Noé, con sus primos, abuelos? Y esto fue lo que yo entendí. Y con esto cerramos. Y yo quiero que tú te grabes esto en tu corazón, porque muchas veces nosotros sufrimos por nuestra familia. Noé quizá no pudo salvar a todo el mundo, pero salvó su familia. Noé quizá hizo, porque a veces nosotros nos frustramos con gente, y que yo le hablo del Señor y no me hace caso, y yo le digo y sigue haciendo lo mismo, es que le hablo y le muestro y le leo la Biblia y siguen las mismas. Dios lo que quiere es que tú te enfoques en algo pequeño, porque lo grande lo hace Él. Quizá Noé no salvó a ningún vecino, pero Noé hizo algo que hizo que toda su familia fuera salva. En tiempos difíciles, quizá Noé predicó a todo el vecindario, al pueblo, a las villas, no sé ni cómo era el sitio cuando estaba Noé. Pero entre todas las cosas, nunca fue negligente con su casa. Empieza en tu casa y de tu casa sal afuera. No trates de ganarte al mundo y deja tu casa para último. Todo comienza en casa. Porque la salvación viene de Jehová. Él va a hacer el resto. Porque quizá en tu casa estás trabajando tú con los tuyos, pero en la casa del vecino Dios pone a otro a trabajar. Y cuando tu casa y la del vecino se restablezcan, Dios los une a ustedes dos y van a la calle. Y cuando tu calle se establezca, Dios los une y van a la otra calle. Y van al vecindario. Y van a la ciudad. Y van al pueblo. Y van al estado. Y van al mundo. Recuerden que cuando Jesús estableció su ministerio, Él empezó solo. Después tuvo 12 discípulos y terminó con 11. Pero fue el ministerio más efectivo, el de Jesús. Porque con la enseñanza pura que dio Jesús, hoy tú y yo tenemos evangelio y no ha muerto. Y lo han tratado de destruir
Han tratado de difamar el nombre de Cristo. Hasta la ciencia ha tratado de decir que si venimos del mono, que si un cometa, que si un meteorito, que si los marcianos, que si el otro loco. Y todos están enredados. Nadie sabe ni cómo empezó el asunto. Y tan sencillo que está en ese libro que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y punto. No hay nada más que decir. Empieza en tu casa. Porque en tu casa está el arca. En tu casa está el arca. Dice la Escritura que enviará ángeles que acampen alrededor de aquellos que le temen y los defienden. En tu casa, si tú practicas justicia, Dios prometió que en cada esquina va a haber un ángel cuidando de tu casa. Dice que cuando tus hijos salgan, sus ángeles lo acompañarán. Y enviará sus ángeles para que los sostengan de sus manos y sus pies no tropiecen con piedra. Pero tiene que haber un arca en la casa, tiene que haber un arca de Noé, tiene que haber justicia, tiene que haber alguien clamando y clamando. Por eso hacen falta intercedores en la iglesia. Hace falta gente que clame, que gima, que interceda, que grite, que clame. Porque alguien tiene que calafatear el arca por dentro. Dios la preserva, pero a quien le tocó calafatearla fue a Noé. Por dentro y por fuera. Tampoco Dios le dijo, tranquilo Noé, yo voy a hacer un arca y tú te montas con Dios. Tranquilo, quédate en tu casa ahí, bebiendo agua de coco y comiendo sorullo. Y cuando yo esté listo, yo te llamo y entra. Y váyanse a empacar, váyanse de shopping para que compren lo que van a pasar el de viaje. Tranquilo, aquí está todo incluido, comidas y todo. Hay que